Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estoy muy contento de estar aquí con mi compañera Bella. Buenas tardes, oyentes. Soy Bella y también estoy muy feliz de estar aquí. Manuel, hoy tenemos un tema muy importante para hablar, ¿verdad? Así es, Bella. Hoy vamos a hablar de algo que le preocupa a mucha gente en todo el mundo: el alquiler y el costo de la vivienda. Este tema es muy relevante para todos, especialmente para las personas jóvenes. Exacto. Y si estás aprendiendo español, este vocabulario es muy útil para la vida cotidiana. Hoy vas a aprender palabras como alquiler, apartamento, contrato, propietario y muchas más. Bella, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia cuando buscaste tu primer apartamento? Porque yo recuerdo que fue una experiencia muy interesante. ¡Ay, Manuel! Fue una aventura increíble. Yo tenía 22 años cuando decidí buscar mi primer apartamento. Vivía con mis padres y quería tener mi propio espacio. Mis padres me apoyaron, pero me dijeron que tenía que buscar algo que pudiera pagar con mi sueldo. Eso es muy importante. Muchos jóvenes quieren independencia, pero no siempre piensan en el presupuesto. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar un apartamento? Tardé casi 2 meses. Visité muchos apartamentos. Algunos eran demasiado caros, otros eran muy pequeños y algunos estaban en lugares que no me gustaban. Fue un proceso largo, pero aprendí mucho. Oyentes, ¿ustedes también han buscado apartamento? Déjenos un comentario abajo. Nos gustaría saber cómo fue su experiencia. Y si todavía viven con su familia, cuéntenos. ¿Están pensando en buscar su propio lugar? Buena pregunta, Manuel. Ahora, hablemos de los gastos. Cuando alquilas un apartamento, no solo pagas el alquiler mensual, hay otros gastos que tienes que considerar. Por ejemplo, en muchos lugares tienes que pagar una fianza al principio. Sí, la fianza es una cantidad de dinero que le das al propietario cuando empiezas a vivir en el apartamento. Generalmente, es el equivalente a 1 o 2 meses de alquiler. El propietario guarda ese dinero para cubrir posibles daños al apartamento. Y cuando te vas del apartamento, si todo está en buen estado, el propietario te devuelve la fianza. Pero si hay daños, puede usar ese dinero para hacer las reparaciones necesarias. Exacto. Además de la fianza, hay otros gastos importantes. Por ejemplo, los servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas. En algunos apartamentos, estos servicios están incluidos en el alquiler, pero en otros no. También hay que pensar en el Internet. Hoy en día, el Internet es casi tan importante como el agua y la electricidad. Sin Internet es muy difícil trabajar, estudiar o incluso comunicarse con la familia. Y Tienes razón, Bella. Y no podemos olvidar los gastos de comunidad. En muchos edificios de apartamentos, los residentes pagan una cantidad mensual para mantener las áreas comunes como el ascensor, el jardín o la piscina. Manuel, quiero preguntarte algo. ¿Crees que los precios del alquiler son muy altos en este momento? Porque yo noto que cada año suben más y más. Es una pregunta muy interesante, Bella. Y sí, creo que es un problema real en muchos países. Los precios del alquiler han subido muchísimo en los últimos años, especialmente en las ciudades grandes. Muchas personas tienen dificultades para encontrar un apartamento que puedan pagar. Yo hablé con mi amiga Sofía la semana pasada. Ella vive en una ciudad grande y me contó que paga más del 50% de su sueldo solo en alquiler. Eso es muchísimo. Sí, los expertos dicen que lo ideal es que el alquiler no supere el 30% de tus ingresos. Si pagas más de eso, puede ser muy difícil cubrir todos los demás gastos del mes. Oyentes, ¿cuánto pagan ustedes de alquiler? ¿Creen que es un precio justo? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer lo que piensan. Bella, cuéntame más sobre cómo encontraste tu apartamento. ¿Usaste alguna aplicación o página web? Sí, usé varias páginas web especializadas en alquiler de apartamentos. También pregunté a mis amigos y familiares. A veces la mejor manera de encontrar un buen apartamento es a través de personas que conoces, porque ellas ya saben si el propietario es bueno o no. Eso es un buen consejo. El propietario, o también llamado arrendador, es una persona muy importante en tu vida cuando alquilas. Una buena relación con el propietario puede hacer que tu experiencia sea mucho más tranquila y cómoda. Totalmente de acuerdo. Mi propietario actual es una persona muy amable. Si hay algún problema en el apartamento,
como una fuga de agua o un problema con la calefacción, él responde rápidamente y soluciona el problema. Eso es lo ideal, pero no siempre es así. Algunos propietarios no responden rápido a los problemas, y eso puede ser muy frustrante para los inquilinos. ¿Y qué es un inquilino, Manuel? Para los oyentes que quizás no conocen esta palabra. Muy buena pregunta, Bella. El inquilino es la persona que alquila el apartamento. Es decir, tú eres el inquilino y el dueño del apartamento es el propietario o arrendador. Es importante conocer tus derechos como inquilino. Exacto. En muchos países existen leyes que protegen a los inquilinos. Por ejemplo, el propietario no puede subir el alquiler de manera ilimitada. Hay límites legales para proteger a las personas que alquilan. También es muy importante leer bien el contrato antes de firmarlo. El contrato de alquiler es un documento legal que describe todos los detalles del acuerdo entre el inquilino y el propietario. Sí, el contrato incluye información como el precio del alquiler, la duración del contrato, las reglas del apartamento y las responsabilidades de cada persona. Es fundamental entender todo lo que dice el contrato antes de firmar. Y si no entiendes algo del contrato, es mejor preguntar. Puedes pedir ayuda a un abogado o a alguien de confianza que tenga experiencia en estos temas. Muy buen consejo, Manuel. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas consideran, la diferencia entre alquilar y comprar una vivienda. ¿Qué opinas tú? Es un tema muy interesante y también muy personal. Alquilar te da más flexibilidad. Si necesitas mudarte por trabajo o por cualquier otra razón, es más fácil hacerlo cuando alquilas. No tienes la responsabilidad de vender una propiedad. Pero comprar una vivienda también tiene sus ventajas. Cuando compras, estás invirtiendo tu dinero. Cada mes que pagas la hipoteca, estás construyendo algo tuyo. En cambio, cuando alquilas, ese dinero va al propietario y no regresa a ti. Tienes razón, pero comprar una vivienda requiere mucho dinero al principio. Necesitas tener ahorros para dar una entrada, que generalmente es entre el 10 y el 20% del precio total de la vivienda. Y también necesitas tener un trabajo estable y buenos antecedentes crediticios para que el banco te dé una hipoteca. No todo el mundo tiene esas condiciones, especialmente los jóvenes que están empezando su vida profesional. Exactamente. Por eso muchos jóvenes optan por alquilar primero, ahorrar dinero durante varios años y después considerar la opción de comprar. Es una estrategia muy inteligente. Oyentes, ¿ustedes prefieren alquilar o comprar? ¿Tienen un sueño de tener su propia casa? Cuéntenos en los comentarios. Me encanta saber qué piensan nuestros oyentes. Bella, también quiero hablar de algo que es muy común hoy en día: compartir apartamento. Muchas personas, especialmente estudiantes y jóvenes profesionales, comparten un apartamento con otras personas para reducir los gastos. Así, compartir piso, como dicen en algunos países de habla hispana, es una opción muy popular, porque así divides el alquiler y los gastos básicos entre dos, tres o más personas. Exacto. Si el alquiler es de 800 euros al mes y lo comparten dos personas, cada uno paga 400. Eso es mucho más accesible que pagar 800 solo. Pero compartir apartamento también tiene sus desafíos. Tienes que encontrar compañeros de piso con quienes te lleves bien. Necesitan tener hábitos similares y respetar las normas de convivencia. Sí, como los horarios, la limpieza del apartamento, el uso de las áreas comunes como la cocina y el baño. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero son muy importantes para vivir bien con otras personas. Yo tuve una compañera de piso en mi primer año de universidad. Al principio fue difícil porque teníamos hábitos muy diferentes. Ella era muy ordenada y yo era un poco más desordenada. Pero con el tiempo aprendimos a respetarnos y fue una experiencia muy positiva. Eso es genial, Bella. La convivencia enseña muchas cosas importantes sobre la tolerancia y el respeto. Ahora, hablemos de otro aspecto del alquiler: la ubicación. ¿Por qué es tan importante? La ubicación es fundamental. Un apartamento en el centro de la ciudad generalmente es más caro que uno en las afueras, pero vivir en el centro puede ahorrarte tiempo y dinero en transporte. Exacto. Si tu lugar de trabajo está cerca de tu apartamento, puedes ir caminando o en bicicleta. Eso te ahorra dinero en gasolina o en transporte público, y también es mejor para tu salud y para el medio ambiente.
Pero si el apartamento en el centro es demasiado caro, vivir un poco más lejos y usar el transporte público puede ser una buena alternativa. Depende de cada persona y de sus necesidades. También hay que pensar en los servicios cercanos al apartamento. ¿Hay supermercados, farmacias, hospitales, escuelas cerca? Estos factores son muy importantes para la calidad de vida. Sí, especialmente si tienes hijos. Las familias con niños necesitan estar cerca de buenas escuelas y de parques donde los niños puedan jugar y hacer actividades al aire libre. Oyentes, si están buscando apartamento, les recomendamos que hagan una lista de las cosas más importantes para ustedes antes de empezar a buscar. Así pueden tomar una decisión más fácil y encontrar el lugar perfecto para sus necesidades. Exacto, Manuel. Y recuerden que no tienen que apresurarse. Buscar el apartamento correcto puede tomar tiempo, pero vale la pena esperar y encontrar el lugar que realmente les guste. Bella, hay algo más que quiero mencionar. En algunos países, el mercado del alquiler está muy competitivo. Hay muchas personas buscando apartamentos y pocos disponibles. Esto hace que los precios suban y que sea más difícil encontrar un buen apartamento. Sí, especialmente en las ciudades universitarias. Cuando empieza el año escolar, miles de estudiantes buscan apartamento al mismo tiempo. Es muy importante empezar a buscar con mucho tiempo de anticipación. En ese tipo de situaciones, hay que estar muy preparado, tener todos los documentos necesarios listos, como el comprobante de ingresos, referencias y el documento de identidad. Así cuando encuentres un buen apartamento, puedes responder rápidamente. Muy buenos consejos, Manuel. Y también es importante ser honesto con el propietario. Si tienes mascotas, por ejemplo, dilo desde el principio. Muchos propietarios no aceptan mascotas, y es mejor saberlo antes de emocionarse demasiado con un apartamento. Totalmente de acuerdo. La honestidad es fundamental en la relación entre inquilino y propietario. Empezar con transparencia es la mejor manera de tener una buena convivencia a largo plazo. Bueno, oyentes, hemos hablado de muchas cosas hoy. El alquiler, los gastos, el contrato, los derechos de los inquilinos, compartir apartamento, la ubicación y mucho más. Esperamos que esta conversación les haya sido útil y que hayan aprendido vocabulario nuevo en español. Recuerden practicar estas palabras en su vida cotidiana. Y no olviden dejarnos un comentario abajo. Cuéntenos su experiencia con el alquiler o con la búsqueda de vivienda. También pueden preguntarnos cualquier duda que tengan sobre el vocabulario que usamos hoy. Si este episodio les gustó, por favor denle un me gusta y compartan Wow Spoken Spanish con sus amigos que también están aprendiendo español. Su apoyo es muy importante para nosotros. Así es. Gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí con nosotros. Ustedes hacen posible que sigamos creando contenido de calidad para aprender español de manera natural y divertida. Hasta la próxima, amigos. Seguimos aprendiendo juntos en Wow Spoken Spanish. Hasta pronto. Y recuerden, cada día que practican español es un paso más cerca de la fluidez. Buenas tardes a todos.